Hola, buen día. No sé si ahí se escucha bien. Bueno, en realidad le doy gracias a Daniel por la invitación a formar parte de este equipo de trabajo. Nos conocemos también en nuestra etapa de formación como médico internista también y yo posteriormente después como nefrólogo. Así que para mí es un agrado poder estar acá ahora y poder comentarles un poco sobre este tema con la idea de que podamos rescatar algunas ideas, que se queden algunos mensajes para la casa y que juntos podamos fomentar un mejor cuidado de nuestros pacientes. En general, cuando Daniel me pidió hablar de lesión renal aguda, me dijo, habla algo cortito, 20 minutos, algo simple, sencillo. Pero hablar de aquí, lesión renal aguda, en 20 minutos es bien complejo, porque es un tema que tiene múltiples aristas y vamos a tratar de ir tocando algunas de ellas con el fin de que podamos entender por qué es tan complejo y hoy en día sigue siendo como nuestro asesino silente, que se ha llamado en algunos estudios. En general, ¿qué problemas o dificultades nos presentan? Que las definiciones de Aki están en evolución, han ido cambiando con el tiempo y no es hace poco, recién en el siglo XX, en el año 2004, donde tenemos recién los primeros consensos de Aki. Y previo a esto, habían tantas definiciones de Aki como ustedes se puedan imaginar prácticamente. Entonces, encontrar grupos de trabajo y poder coordinar y hacer esfuerzos comunes a nivel mundial era difícil. Por otra parte, como vamos a ver, las etiologías de la Aki son múltiples. Por sí síntoma, la Aki es un síndrome clínico. Enfoca una gran cantidad de patologías que pueden dañar el riñón y los mecanismos fisiopatológicos de estas no son todos iguales, sin embargo los envolvemos todos dentro de un mismo saco. Y eso hay que tener cuidado para poder hacer un enfrentamiento adecuado y darnos cuenta que muchas veces nosotros, más que la Aki en sí, a la cual le podemos ofrecer soporte, si encontramos una causa determinada, podemos tratarla y revertir la progresión de esta. Por otro lado, generalmente los pacientes con Aki a los sistemas de salud le presentan un gran gasto en consumo de dinero. Y esto se debe a que muchas veces son pacientes que tienen patologías críticas y que requieren unidades monitorizadas de cuidados intensivos, requieren más de un equipo de personal capacitado y muchas veces también pueden requerir terapias de reemplazo renal que no son baratas. Lo otro que es un dato muy importante es que existe una importante disparidad a nivel mundial sobre la etiología de la Aki, sobre los recursos que nosotros podemos ofrecerle y esto también genera mucho desequilibrio entre diferentes tipos de poblaciones. Por otro lado, se están incorporando nuevos biomarcadores. En realidad hablar de biomarcadores en Aki no es algo nuevo. Ya llevamos 10, 20 años tratando de buscar los biomarcadores que nos puedan entregar algún valor especial, que puedan cambiar conducta y muy probablemente en las nuevas guías de Aki ya van a estar incorporadas las definiciones de concepto. Seguimos soñando con nuestra troponina del riñón, pero hasta aún no hemos encontrado algo que nos permita marcar con tanta claridad y conductas como es ese caso. Y por otro lado, siempre que nosotros vamos a ofrecer terapias de reemplazo renal, hay mucha disparidad también en cuándo iniciarlas. Cuándo iniciarlas, por qué iniciarlas y cuáles son las consecuencias de iniciarlas. Entonces, tomando en cuenta toda esta arista, hablar de aquí no es posible en 20 minutos. Cuando partimos con las definiciones, en general, si uno va a los textos de medicina, cuando uno busca la definición de, incluso antes llamada insuficiencia renal aguda, se encontraba uno con esto: rápida disminución de la velocidad de filtración glomerular y acumulación de productos nitrogenados. Perfecto, se entiende, pero en la práctica no es útil para nada. Porque, ¿qué es una rápida disminución de la velocidad de filtración glomerular? ¿Cómo evalúo la velocidad de filtración glomerular en un paciente agudo? Y que se acumulen o no los productos nitrogenados, ¿cómo influyen en un paciente? Nosotros, por definición y desde el punto de vista del estudio nefrológico, sabemos que la velocidad de filtración glomerular en general es la mejor forma de evaluar en global la función del riñón. Pero medir la velocidad de filtración glomerular en clínica es muy difícil. En general nosotros necesitamos algún marcador que sea exógeno, inyectarlo en el paciente, que se acumule, que se equilibre en sangre y después ver la excreción de este. Eso no funciona en clínica y no se puede hacer, impracticable. Por lo cual nosotros tenemos marcadores subrogados y uno de ellos es la creatinina. Que la creatinina, cuando nosotros estamos en fase estable, a partir de distintas fórmulas que se han ido generando en el tiempo, la de Koch,
MDRD, CKD-EPI, nosotros podemos establecer o estimar la función de filtración glomerular. Es un estimado de la función de la filtración glomerular. Pero esto que yo le estoy nombrando en agudo no se cumple, porque es la antítesis a estar en equilibrio. Por otro lado, tenemos que de algunas herramientas tomar. Y el primer consenso, que fue en el año 2004, por el grupo de la ATKI, donde habían tanto nefrólogos como intensivistas, trataron de llevar a un grupo de trabajo y hacer definiciones de consenso, basados principalmente en tres aristas, dos marcadores funcionales, que uno es la creatinina y las variaciones de esta en un periodo determinado de tiempo, y el volumen urinario. Con esto nosotros tenemos la primera definición o la primera estratificación que nos da tres grupos de riesgo y dos grupos de outcome, en donde por primera vez se estandarizó, ¿ya? Y esto tiene importancia porque, como vamos a ir viendo, la estratificación de riesgo también tiene que ver con posibilidad de progresión de enfermedad renal crónica, necesidad de terapia de reemplazo renal y también con mortalidad. De la primera definición hay cosas que actualmente ya no usamos. Ahí, como ven en la diapositiva, se habla de disminución de la velocidad de filtración glomerular, pero era muy difícil saber cuál es el basal de un paciente, una pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es su basal? Y cuando hablamos de velocidad de filtración glomerular, como les dije, en agudo es difícil medirla. Por lo tanto, a este grupo de clasificaciones se hizo una nueva convención por la AKI Network y sacaron esta segunda clasificación, que es la AKI, que es una clasificación, no es un diagnóstico. Entonces, bajo esta presentación se tomó en cuenta un valor muy importante, que con estudios que se habían hecho en ese momento se vio que pequeñas alzas en el valor absoluto de la creatinina estaban estrechamente relacionadas con mortalidad. Y por eso es que se vio que estas alzas de mayor a 0,3 miligramos por decilitro podían tener un valor importante, sobre todo si eran en las primeras 48 horas de evolución o estos cambios se realizaban en menos de 48 horas. Se abolieron la clasificación de outcome, quedaron solo 3 estadios de riesgo. Como otra cosa importante, también se abolió lo de hablar de velocidad de filtración glomerular estimada en este grupo de pacientes. Y de pacientes más graves, todos los pacientes con creatininas mayores a 4 se consideran graves. Ahí después vamos a ver por qué. Y también la necesidad de haber iniciado una terapia de reemplazo renal habla, obviamente, de un estadiaje y de un paciente que está mucho más grave. Actualmente, la clasificación que tenemos vigente es la clasificación de la KDIGO, que se hizo en el año 2012. Desde esa fecha hasta entonces estamos esperando que ojalá se publiquen nuevas guías. Y es muy probable que se hagan este año, en realidad. Y la KDIGO toma lo mejor de ambos grupos, tanto de rifle como de AKI. Y una de las cosas que toma es que habla de esta alza de creatinina de 0,3 miligramos en 48 horas, pero también toma en cuenta los aumentos porcentuales de la creatinina en este plazo de 7 días. Fuera de eso, es muy similar ya en la clasificación, y esto es lo que actualmente debiésemos trabajar. La primera o las primeras cosas que se vieron con realizar todos estos grupos, estas juntas, estas clasificaciones, es que por fin pudimos tener una real estimación de cuál es la magnitud del problema de AKI en el mundo. Y como les comenté antes, una de las primeras cosas que era evidente o que era más bien tangible es que obviamente existe mucha disparidad entre los países de altos recursos, los países de medios recursos y los países de bajos recursos. En globo, nosotros podremos decir o estimar, porque la mayoría de los datos que tenemos son de los países de altos recursos, de que en el mundo anualmente se deben producir alrededor de 13 millones de episodios de falla renal aguda o de AKI, de los cuales a nivel mundial mueren alrededor de 1,7 millones de personas por esta causa, y lo más probable es que 1,4 millones de esas personas mueran en los países de bajos recursos. Por otro lado, el comportamiento epidemiológico es distinto en un país de bajo recurso versus uno de alto recurso. Los países de alto recurso generalmente nos vamos a ver enfrentados a pacientes más añosos, con mucha morbilidad cardiovascular de base, que ya tienen algún grado de enfermedad renal crónica y que son altamente instrumentalizados. Y es más o menos lo que nosotros vemos acá en este hospital. Por otro lado, los países de bajo recurso, la AKI generalmente se dan en pacientes más jóvenes. Tiene que ver con enfermedades gastrointestinales, hipovolemia, pérdidas de ese sentido, intoxicaciones en la zona de los trópicos, también mordeduras de insectos, serpientes, arañas, etc.
Lo que nosotros podemos estimar es que de los pacientes que están hospitalizados, al menos un 10 al 15% va a desarrollar AKI intrahospitalario. ¿Ya? Si eso lo llevamos a la UCI, nosotros podríamos decir que el 50% de los pacientes, si no más, van a desarrollar AKI. Y de los pacientes más graves que los que están en UCI, generalmente un porcentaje importante de ellos va a necesitar terapia de reemplazo renal. Este estudio que se hizo ya enfocado en los pacientes críticos, en el paciente en UCI, podemos decir más o menos eso, la incidencia 57%, las causas más importantes, sepsis e hipovolemia. Actualmente la causa más importante es la UCI, es sepsis. Y dependiendo de los distintos estadios, aproximadamente un tercio de esos pacientes son AKI Cadigo 3 y pueden requerir terapia de reemplazo renal. O sea, son pacientes que están graves y que obviamente tienen más riesgo de morir por lo que les está ocurriendo. De las pacientes que desarrollaron AKI en este grupo, que eran 23,5%, aquí Cadigo 3, 75% requirió terapia de reemplazo renal. Un 24% se hizo con terapias intermitentes, que después vamos a hablar de eso. Un 75% se hizo con terapias continuas. Costos. Nosotros vemos que en Estados Unidos la AKI, ¿qué tan potente es? Para tratar de resumir un poco lo que hay en imágenes, estamos hablando hay un par de millones de dólares en gastos anuales, que cada episodio de AKI prolonga la hospitalización de los pacientes, que corresponde alrededor de un 3 o 5% de las admisiones intrahospitalarias, y que si ustedes ven ahí abajo, mata más al año que el cáncer de próstata, que el cáncer de mama, que las fallas cardíacas y que la diabetes, todas unidas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa en nuestro centro? Claramente datos epidemiológicos no tenemos, pero nosotros podemos más o menos tener un tentempié. Las AKI en pacientes sanos prácticamente no las vemos. Pacientes sanos hoy en día no se ven prácticamente hospitalizados. Cuando ocurren, ¿en qué no ocurren? Politraumas, intoxicaciones o en patologías relacionadas al embarazo. Lo que nosotros nos toca ver es hacia más allá de la flecha. Adultos de edad media, con alta carga cardiovascular, muchos obesos, diabéticos, hipertensos, que llegan ya con algún grado de disfunción renal. Y yo diría que la mayoría de los pacientes, y es lo que se ve en otras partes, son adultos ya de la tercera edad, que además de tener toda esta alta carga cardiovascular agregada, tienen ya muchos factores de fragilidad agregados. Reciben múltiples intervenciones y hoy en día estos pacientes, a diferencia de antes, también tienen acceso a UCI, a cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la carga sigue siendo muy pesada. ¿En qué influye en que yo tenga una AKI cuando soy un adulto joven versus cuando yo tengo una AKI cuando soy un adulto mayor? En este gráfico de abajo nosotros podemos ver que todos los individuos nacen con una reserva funcional renal. Nosotros nacemos con una masa renal que a medida que va avanzando el tiempo va declinando, pero también el metabolismo de nosotros también va siendo menor a medida que avanza la edad. Por lo tanto, la vida media de los riñones sobrepasa la expectativa de vida media de un humano. Un adulto sano de 70 años en general va a estar con sus riñones tranquilos. Ahora, si este individuo a lo largo de la vida va presentando episodios de AKI, esta reserva funcional renal va a ir disminuyendo y puede ser muy abrupta. Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos a una AKI en un paciente de tercera edad, ya no estamos enfrentando a un paciente que tiene una reserva funcional fisiológicamente disminuida con respecto a alguien normal, o más bien dicho, de alguien de menor edad. Entonces las consecuencias que podemos tener por ese episodio de disfunción renal aguda son mayores, obviamente, porque tenemos más riesgo de que hagan falla renal, y la falla renal no es un problema que afecte solo los riñones. Como vamos a ver aquí, tiene mucho que ver también con morbilidad cardiovascular, traslocación intestinal, muchas de las toxinas urémicas se originan en el intestino, mayor riesgo de infecciones, alteraciones óseo-metabólicas, alteraciones hepáticas, edema pulmonar agudo, encefalopatía hepática. Entonces, si se enferma los riñones, en general se enferma todo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente? Que, como les dije inicialmente, las formas que nosotros tenemos de evaluar y estratificar la AKI están basadas en criterios funcionales, ¿ya? Y la creatinina es un marcador de disfunción renal, de la parte funcional. No habla de daño, no habla de estructura, no habla de función. Y generalmente, desde que se produce una injuria que daña los riñones a que la creatinina se eleve, hay un delay, que puede ser desde 8 a 48 horas. Entonces yo me caigo hoy,
La creatinina de hoy está normal, pero en 2 días más voy a ver las consecuencias de la caída recién en el plasma. Entonces, esto nos hace pensar que generalmente siempre estamos llegando medio tarde. Y además que la creatinina, como es algo endógeno, hay hartos factores que la pueden alterar en forma aguda o en forma crónica. Un paciente críticamente enfermo en general tienen pérdida de masa muscular, alto catabolismo, disfunción hepática, no pueden metabolizar la creatinina, entonces a veces vemos falsos creatininas bajas, están expandidos de volumen, están más diluidos, entonces muchas veces estas creatininas de 0,8 o 1 en un paciente anúrico no reflejan realmente lo que está pasando con la función renal en ese momento. La otra pregunta, ¿cuál es la creatinina basal? Esto es una inquietud que siempre nos ha llevado a diversas controversias y se ha tratado de evaluar distintos settings. Si no tengo historial, tomo la primera creatinina de inicio y de ahí sigo en adelante, es una opción. Pero si tengo historial, lo ideal es tomar como la creatinina desde la semana previa al ingreso o de la injuria que está ocurriendo en el paciente ahora y ver hasta el año atrás. Y ahí poder sacar un promediado de ojalá controles ambulatorios del paciente, donde nosotros sabemos que está estable. Y eso se puede condecir más con cuál era la función renal de ese paciente antes del evento actual. Los otros problemas que tiene la definición es que la AKI sobre la enfermedad renal crónica no se comporta igual que la AKI sobre un paciente previamente sano. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo importante para AKI, debe ser uno de los principales. De hecho, enfermedades renal crónicas no podrían ser representativos del evento agudo usando la definición habitual. La estadificación actual de la AKI tiene pobre valor pronóstico en la enfermedad renal crónica y se sugiere, ante los serios riesgos de los enfermos con enfermedad renal crónica, colocarlo en estadio 3 como mensaje apropiado. Por eso es que cuando hablábamos de creatininas mayor a 4, al tiro caen en los estadios más avanzados de la enfermedad renal. Independiente de que el basal sea 3,8 y subió a 4,1, ese paciente igual tiene más riesgo de mortalidad y necesidad de requerir terapia y reemplazo renal cuando está hospitalizado versus otro paciente. Y con respecto a las alzas porcentuales, también es importante que nosotros tengamos algo en claro. En general, si yo tengo un hombre o una mujer adulta, sana, con creatinina de 0,8 en su basal, y esa mujer o hombre sube a creatinina de 1,3, es un cambio bien significativo. Una persona sana, en general, para que eleve la creatinina, tiene que haber perdido al menos el 50% de la masa renal funcionante. Versus una persona que tiene, por ejemplo, de base una creatinina de 2,6 y sube a 2,9, probablemente perdió un par de ml minuto, pero la otra persona puede haber perdido más de 50 ml minuto. Entonces, ojo con esas creatininas de 1,2, 1,3 en alguien joven, sano, que está teniendo esos valores en forma aguda, porque eso puede representar un daño de una magnitud no despreciable. Bajo todos estos conceptos que hemos hablado, es importante crear un nuevo modelo conceptual de AKI, que como nosotros vemos en esa figura, tenemos que considerar a las personas normales, las personas que tienen un riesgo incrementado de AKI y las personas que ya hacen la disfunción renal aguda con marcadores que actualmente son funcionales, que puede o no estar asociado a un daño estructural del riñón y cómo esos pacientes pueden ir o volver de cada etapa o progresar a enfermedades renales crónicas. Sin embargo, hay un grupo de individuos que nosotros generalmente no logramos visualizar bien, que son los individuos que pueden tener daño manifestado, por ejemplo, como la aparición de biomarcadores y que no necesariamente elevan la creatinina durante la hospitalización. Y se ha visto que estos individuos a largo riesgo también tienen mayor posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica, progresar a enfermedad renal terminal y también tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, es por esto que probablemente la evolución que vamos a ver en las próximas guías es que se incluyan biomarcadores, que nos puedan hablar con mayor certeza o entregar mayor factor pronóstico en adelante, o definir esos pacientes, por ejemplo, que tenemos en AKI CADIGO 2, que van a progresar a CADIGO 3 con más antelación y pueden anticiparnos, o aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que nosotros si tenemos un biomarcador positivo podemos decir que tiene efectivamente más riesgo de ser una falla renal, poder anticiparnos eso y hacer un bundle de medidas para evitar que desarrolle la AKI. Uno de los marcadores que se está visualizando y que se está utilizando es un marcador de estrés celular que se llama NephroCheck, que usa 2 marcadores, el TIM2 y el IGFB7. Se ha probado en pacientes cardioquirúrgicos. Se ha visto que estos pacientes, por ejemplo, que post-cardiocirugía, post
circulación extracorpórea, tienen biomarcadores positivos, tienen más riesgo de desarrollar falla renal versus los que no tienen. Y si yo actúo con un bundle especial de medidas para evitar el desarrollo, efectivamente se logra disminuir el desarrollo de AKI y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Se está tratando de validar en otro escenario, aquí en Vincenza, el doctor Ronco lo trató de validar en sepsis, o en realidad en pacientes tomando en cuenta del año 2016 que no tenían este marcador versus el año 2017 donde sí lo tenían, y cuando estaba este biomarcador positivo se alertaba a un grupo de nefrólogos, que era como un grupo de respuesta temprana se llamaba, e iban a ver a estos pacientes y hacían intervenciones puntuales, y con eso se logró disminuir significativamente el número de episodios de AKI intrahospitalario. Entonces, esa es una de las eventuales ventajas que podría tener el usar biomarcadores actualmente. Con respecto a la trayectoria de la lesión renal aguda, nosotros siempre nos enseñaron de forma clásica que tras un daño isquémico, la NTA tenía más o menos estas fases, que teníamos una fase de daño, una fase de mantención y una fase de recuperación. Y que generalmente muchas de las AKI van a estar resueltas al día 7. 2/3 en general de las fallas renales agudas al día 7 van a tener ya normalización al menos funcional de la parte renal. Quedando como un vacío las definiciones de AKI, 7 días, enfermedad renal crónica 3 meses, pero ¿qué pasaba entre medio? Entre los 7 y 90 días para poder definir eso. Y está surgiendo este nuevo concepto que en realidad se habló ya en las CADIGO del año 2012 de enfermedad renal aguda, que son aquellos pacientes que pueden evolucionar con una AKI persistente, aquellos pacientes que pueden haber tenido una AKI subclínica, o sea, sin elevación de creatinina entre los estándares que nosotros definimos previamente, pero sí con daños positivos en biomarcadores. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es un continuo en general, como se ve ahí en la figura, entre AKI, enfermedad renal aguda, y enfermedad renal crónica. Como vemos, existen diversas formas, ya con todo lo que hemos hablado, de cómo puede evolucionar una lesión renal aguda, entre lesiones que se recuperan completamente, que se recuperan desde el punto de vista funcional, pero permanecen con daño estructural, el riesgo de desarrollar nuevas AKI y el riesgo de recaída. Y todo eso es lo que nosotros habitualmente vemos en nuestros pacientes. La necesidad de incrementar biomarcadores probablemente nos va a llevar a nuevas definiciones en poder hacer el diagnóstico de AKI subclínicas, poder estratificar ya las etapas que conocemos en A y en B versus tengan o no tengan biomarcadores y efectivamente tratar de poder llevar eso a conductas específicas. Entonces lo más probable es que eso es lo que se viene y esperamos tener este año ya las guías del 2024. Ahora sí vamos a hablar de lo que me pidió Daniel, que es el enfrentamiento clínico. Para mí es importante decirles todo el resto para que tomemos más o menos en cuenta las cosas que hay que tener en consideración, cómo han ido evolucionando las distintas definiciones y el porqué de las cosas. Si tenemos más claro eso, es más fácil después entenderlas y poder memorizarlas también. Yo creo que la primera cosa importante en el enfrentamiento clínico, tener en cuenta que es la prevención. Por lo tanto, en cada paciente que nosotros tenemos hospitalizado es muy importante definir si tiene o no factores de riesgo para AKI. Y ahí, dentro de los enumerados, la edad, alguna raza o etnia. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes de raza afroamericana generalmente son hipertensos más severos, hipertensos duros, producen APOL1, que está condenado también a mayor riesgo de enfermedad renal, algunos factores genéticos, enfermedad hereditaria, etcétera. Hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Si nosotros ya vemos edad, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, decimos, chuta, ya es casi todo el hospital. Entonces, estamos con pacientes al día que tienen factores de riesgo. Entonces, si los pacientes no tienen factores de riesgo, bueno, perfecto, me quedo con eso, pero siempre es importante reevaluar en el tiempo, porque los pacientes pueden que no tengan factores de riesgo personales, pero sí tienen el factor de riesgo de estar hospitalizados y que la patología aguda por la cual están pueda condicionar al desarrollo de falla renal aguda. Entonces, no como mirarlos una vez y nunca más hasta que se vayan, así la creatinina al alta, 3. ¿Qué pasó entre medio? No sabemos. Si existen factores de riesgo, ya desde ya, el paciente con factores de riesgo, la CADOI nos invita a tener algunas series de recomendaciones y cuidados con ese paciente. Que obviamente es un paciente que yo voy a tener que monitorizar más de cerca, ver su gasto urinario, ir midiendo creatinina y adelante probablemente vamos a tener más disponibilidad de biomarcadores.
¿Qué cosas son las que hay que hacer? Que parecen de perogrullo, pero en realidad no es tan así, no se hacen a pesar de que sean fáciles. Uno, evitar nefrotóxicos, cuando sea posible. Eso en verdad no es tan fácil hacerlo como decirlo, porque si nosotros vemos a los pacientes hospitalizados, al menos el 30% de ellos necesita fármacos que puedan ser nefrotóxicos. Otra medida es obviamente evaluar bien el estatus de volumen y la perfusión del paciente en forma constante. Considerar un monitoreo hemodinámico más cercano, incluso invasivo, dependiendo. Lo que vimos, de ir midiendo en forma seriada los marcadores, evitar la hiperglicemia. Ese también es un factor de riesgo que es importante. Si nosotros tenemos a alguien con hiperglicemia, ese riñón está recibiendo una carga de solutos grande, hace más esfuerzo por reabsorberlo, y en general los riñones, a pesar de que reciben gran cantidad de sangre, 1200 ml por minuto, generalmente se llevan el 20 al 25% del gasto cardíaco, el riñón en sí, los túbulos en sí, funcionan prácticamente en isquemia. ¿Ya? Entonces, pequeños recargas de actividad en un riñón que pueda estar hipoperfundido van a generar más daño. Y, obviamente, tener cuidado con el uso de medios de contraste. Aquí es importante también tener criterio con respecto a esto, porque si, no sé, a mí me llega un paciente de 60 años con isquemia crítica de la extremidad inferior, que es diabético, que es hipertenso, pero que necesito saber cómo está la irrigación y le tengo que hacer un angiotac de la extremidad para poder decidir incluso si voy a amputar o no, no hay duda, hay que hacerlo. No importa que tenga creatinina de 3, no importa que tenga creatinina de 4. Como me enseñó el doctor Ressler, que es un gran nefrólogo, para poder dializar a un paciente hay que tenerlo vivo primero. Entonces, en eso no hay duda que el medio de contraste se tiene que utilizar. Ahora, si esta misma paciente va bien, está recibiendo su tratamiento antibiótico, tiene un estudio vascular no invasivo que demuestra que todo va bien, pero a ella se le ocurrió contarles de que hace 2 años atrás parece que en una imagen le habían encontrado algo en el hígado, yo en ese momento no le voy a pedir un escáner con contraste para poder ver si efectivamente tiene o no esa lesión en el hígado. A eso me refiero con el criterio. Ahora, si nos encontramos en el escenario en que la AKI ya está presente, lo más importante y de forma paralela hay que hacer 2 cosas. Uno, estratificación de riesgo, que lo vimos con la guía de la GADIGO, y lo otro, el estudio etiológico. Y esto tiene que ir de la mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estudio etiológico podemos encontrar causas reversibles de la AKI y actuar en forma precoz y así evitarnos después de estar dializando a alguien que a lo mejor nunca debería haber estado haciendo eso. Y el estudio inicial de una AKI en general es básico, es algo que tenemos disponible en todos los lugares. Un hemograma, PCR para saber más o menos qué está pasando, obviamente evaluación de la función renal, de las posibles complicaciones de la AKI, electrolitos, gases, una prueba de imagen, que lo ideal es que sea una ecografía, hoy en día a veces es mucho más fácil conseguirse un Pielo-TAC que una ecografía, Pielo-TAC también puede ser porque es sin contraste. Dicen, verifica el volumen estatus y asegúrese que no esté tapado, que no esté obstruido. Prerrenal, posrenal, tenemos ya prácticamente el 50% de las causas que podemos descartar con esas simples intervenciones. Prerrenales, en general, ¿qué es lo que nosotros vemos? La hipovolemia verdadera, un BEC que esté francamente disminuido, hemorragia, pérdida digestiva, postquirúrgico, pacientes llenos de drenaje, probablemente van a tener las pérdidas aumentantes y van a tener una disminución verdadera del BEC. Cuando tenemos disminución del volumen circulante eficaz, fallas cardíacas con bajo gasto cardíaco, insuficiencia hepática, síndrome hepatorrenales, y también todos los fármacos que me pueden alterar la hemodinamia intrarrenal, que generalmente pueden dejar al riñón sin capacidad de defenderse hasta en caso de no insulto, sin facilidad de acomodarse. Tenemos los antiinflamatorios no esteroidales, los bloqueadores del eje, que para nosotros son sagrados, son santos, pero que en este contexto podrían perpetuar o facilitar que ocurra daño renal. No son nefrotóxicos en sí, pero sí pueden facilitar, al tener alterada la hemodinamia intrarrenal, que ocurran más episodios de AKI y de necrosis tubulares agudas. Y también los anticalcineurínicos, ya sean ciclosporina, tacro, que nosotros vemos pacientes generalmente trasplantados o algunos pacientes hematológicos. La posrenal no es tan difícil de verla, a veces basta con examinar al paciente, tocarle la guatita, como les digo, o hacer un estudio de imagen simple con una ecografía y poder ver si hay o no factor obstructivo. ¿Ya? Y la mayoría de las enfermedades posrenales son de resorte del
la sonda Foley o del urólogo. Entonces, en general también es fácil de prever. Lo único que yo les daría tiempo o un poco de repaso en esto es que en general la AQI obstructiva en un principio obedece a un factor mecánico, pero si se perpetúa en el tiempo ya se transforma en una AQI isquémica. Ya entonces la posibilidad de revertirlo va a ser cada vez menos si es que yo me tardo más en resolver el factor obstructivo. Y esas son nuestras peleas con los urólogos. Y por último, estas las causas intrínsecas. ¿Ya? Y las causas intrínsecas que a nosotros los nefrólogos son los que más nos gustan, en general son las menores. Recordar que, exceptuando la necrosis tubular aguda, que voy a hacer mención sobre eso, pero en general nosotros no tenemos que olvidar que el riñón tiene 3 compartimentos importantes: glomérulo, túbulo intersticio, ¿ya? Y un sector vascular. Entonces cuando nosotros estamos pensando tenemos que ir viendo cuál de estos 3 compartimentos es el que está enfermo. Túbulo intersticio por lejos va a ser lo que más se va a enfermar. Necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, daño, nefropatía por contraste, por urato, rhabdomiolisis. En general, el túbulo intersticio es el que más afectado está, pero de eso la necrosis tubular aguda sigue siendo una de las principales causas. Entonces, los daños glomerulares que a veces nosotros nos entusiasmamos por encontrar, así la glomerulonefritis aguda, los lupus que están ahí disparándose, lo vemos poco, 5% de los casos. Y de aquí es la importancia de la orina completa. Porque la orina completa va a ser la primera muestra que nos va a entregar si es que puede haber o no afección glomerular de lo que nosotros estamos viendo. Tener proteinuria asociada a hematuria de origen glomerular, para nosotros es mandatorio del que está enfermo es el glomérulo. Y ahí podemos buscar causas específicas que tienen tratamiento específico. Desde el punto de vista vascular, cada vez va a ser más común empezar a ver microangiopatías trombóticas. En la infancia típico, probablemente, toxina chica, y en adultos cada vez vamos a ir viendo microangiopatías trombóticas más bien atípicas o true atípico, y sobre todo con los nuevos quimioterapéuticos, inhibidores del checkpoint y obviamente todas las terapias que día a día están saliendo contra el cáncer. Entonces, no es tan difícil tratar de buscar la causa. Y como les digo, la mayoría de las veces, solo un 70% de las veces va a ser fácil encontrarla. Una vez que la AQI está presente, la CADIGO también nos va diciendo o nos va sugiriendo recomendaciones a medida que va progresando el estadio de la disfunción renal aguda. Las medidas que ya teníamos, que son universales, le agregamos cuando ya tenemos aquí CADIGO 1 o considerar una monitorización más estricta para poder ir viendo, revisar nuevamente, tengo fármacos nefrotóxicos, está tapado, cómo está de volumen y revisándolo en fórmula periódica. Aquí es CADIGO 2 o 3, aquí ya la cosa puede ser más difícil. Aquí sí o sí yo voy a tener que estar ajustando fármacos, la dosis de fármacos, sobre todo antibióticos, y eliminando obviamente los que me puedan hacer progresar la enfermedad. Y los pacientes que están en AQI CADIGO 3 probablemente pueden requerir terapia de reemplazo renal. Y eso es una evaluación que es constante, que muchas veces puede ser fácil tomar la decisión de dializar a alguien cuando nos encontramos con esto, que son las urgencias propiamente tal, que todos ustedes ya las conocen. Pero hay situaciones que son intermedias, que no tenemos una urgencia propiamente tal, que tenemos un estado de volumen que se ve mal, pero no pésimo, y que por otro lado el paciente algo de orina tiene. Este es el escenario que en general cuesta un poco más tomar las decisiones. Voy a hacer mención como en 3 puntos de las medidas como universales para el cuidado de la AQI, que ojalá todas tengamos claro, porque en general cuando uno va y evalúa pacientes son los puntos que más errores encuentran. Uno es con respecto a la fluidoterapia y a la reanimación. No olvidarnos que los fluidos son medicamentos y como todo tipo de medicamento requiere una dosis, requiere una duración de terapia y requiere un descalaje cuando ya no son necesarios. Nosotros tenemos distintos tipos de fluido endovenoso, de reposición, algunos isotónicos, algunos hipotónicos, tenemos transfusiones sanguíneas, productos de hemoderivados, soluciones oncóticas, y cada una de estas soluciones tiene distintos comportamientos dentro del organismo, ¿ya? Y en cómo se distribuyen entre los distintos espacios. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta cuando uno deja un suerito. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que los fluidos tienen fases, ¿ya? Y hay fases y timing
especiales para ello. Cuando hablamos de los fluidos de reanimación, obviamente estos, en la mayoría de los shocks de entrada van a estar y vamos a quedar con balance positivo de fluido en las primeras 24 o 48 horas. Pero que esto no se puede perpetuar en el tiempo. Se ha visto que tanto la disminución de fluidos como el exceso de fluidos provoca daño y provoca daño en todo el organismo. Entonces, lo importante es tener claro en qué fase de la reanimación yo estoy y si ese paciente se va a beneficiar o no de administrar fluidos con el objetivo de reanimar. Cuando nosotros usamos fluidos con el objetivo de reanimar, lo que nosotros estamos buscando es mejorar la perfusión tisular. Ese es el objetivo final. No es subir la presión, no es lograr un mayor débito urinario, no. Cuando usamos fluidos de reanimación, el objetivo final es mejorar perfusión. Y por eso es, importante poder identificar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de esto. Y generalmente son los que se encuentran en la precarga dependencia, que son aquellos pacientes que yo le administro un volumen de fluido, mejoro la precarga, mejoro el gasto cardíaco y mejoro la oxigenación tisular. Y hoy en día tenemos muchas herramientas para poder evaluar qué individuos se encuentran en la precarga dependiente y esos son los que van a recibir fluidos de reanimación que se dan en alicuotas, que se dan programados y que uno evalúa la respuesta inmediata a ese fluido o no. Muchas veces nos podemos encontrar en distintos escenarios y esto es muy común verlo sobre todo en UCI. Tengo un paciente hipoperfundido, presiones medias bajas, en la curva de precarga dependencia administro fluido y mejora todo. Mejora la perfusión, mejora la presión, nos quedamos tranquilos, todos felices. Sin embargo, lo que uno le toca ver en UCI es que no tan siempre la cosa es tan sencilla y este paciente que se administra fluido a lo mejor sigue quedando en la precarga dependencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, administro más fluido. Vuelvo a hacer mediciones, sigue la precarga dependencia. ¿Qué hago? Administro más fluido. Y finalmente nos encontramos con esto, que es una sobrecarga de fluido. Entonces, también es importante tener en cuenta de que no siempre precarga dependencia es igual necesidad de fluido. A veces tengo que optimizar el gasto cardíaco, tengo que dejar drogas vasoactivas, tengo que fijarme que los antibióticos entraron en forma precoz para evitar la vasoplegia. Entonces, no siempre precarga dependencia es necesidad de fluidos, porque así como yo puedo decir, aún me caen más fluidos, pero los necesita o no el paciente, y también por el otro lado ver cuál es el daño o la tolerancia que está teniendo ese paciente a todos estos fluidos que yo estoy administrando. De un PIB de 3 pasamos, por así decirlo, de un PIB de 6 para que sea más real, pasamos a un PIB de 14, ya que no está confiado al 21, sino que está confiado al 40%, que antes orinaba y ahora ya no está orinando, que antes tenía una PIA de 10, 15 y ahora tiene una PIA de 20, y yo le sigo haciendo pruebas de precarga de dependencia y todavía está en precarga de dependencia. Pero no significa que ese paciente, si yo le sigo administrando fluido, lo voy a hacer bien. Si a cualquiera de nosotros en este momento nos miden precarga de dependencia, todos vamos a estar en el área de precarga de dependencia. Y yo por lo menos por ahora no necesito fluidos. Y esto es lo de fluido tolerancia, ¿no? El concepto que se vio aquí, que es bien bonito, y que en realidad habla que muchas veces esta precarga o la respuesta a la precarga sobrepasa a la tolerancia a los fluidos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, ojo, cuando yo reanimo, se hace en forma enérgica, pero se hace en forma precoz y generalmente son las primeras 24 horas de reanimación la que va a necesitar más fluido y posterior a eso yo tengo que ir evaluando otras variables. Pero nosotros no usamos fluidos solo para reanimar pacientes, también usamos los famosos fluidos de mantención. ¿Qué eso cuándo usarlo? Cuando yo no tengo vía enteral disponible, ¿no? Si de otra forma no necesito usar fluidos de mantención. Si yo tengo vía enteral, usa la vía enteral. Reposición, a veces sí es necesario, hay hipocalemia, hay trastornos del agua libre, que si yo tengo drenajes con pérdidas importantes y tengo que ir reponiendo para poder hacerlo. Eso está bien, pero también hay que usarlo en forma juiciosa y con metas programadas. Y hay otro gran fantasma que generalmente no tomamos en cuenta, que son las que nosotros denominamos como los ingresos fijos no movibles. Un paciente en UCI tiene sedación, tiene drogas vasoactivas, generalmente tiene más de un antibiótico y esas cosas las tiene que tener y son
ingresos fijos que nosotros no podemos modificar, pero hay que tenerlos en cuenta y a medida que el paciente va mejorando hay que tratar de sacar toda esta carga de sodio, porque el balance positivo de sodio se va a acumular en el organismo. De hecho, este es un trabajo bien bonito que se hizo en Nueva Zelanda, un estudio retrospectivo, pero que tomó muchas UCI de primer mundo, en donde se vio cómo era la acumulación de fluido durante la estadía en UCI, tomando estrategias restrictivas en cuanto al aporte de fluido y estrategias liberales. Obviamente las estrategias liberales tenían mucho más balance positivo, pero si nosotros vemos cuáles eran los principales responsables de estos balances positivos, no eran los fluidos de reanimación, están en rojo de hecho y en naranjo. La mayoría eran por estas cosas que yo le estoy diciendo. Fluidos de mantención que no se necesitaban, dilución de fármacos, el escaso cultura de pasar a la vía enteral lo antes posible. Paracetamol endovenoso que quedan dando vueltas, fármacos que ya pueden estar por vía enteral y todavía siguen. Y esto al riñón le hace mal, porque el riñón, como les dije, funciona prácticamente en isquemia y mucho de la irrigación que tienen algunas zonas del riñón, que son las que tienen metabolismo más activo, reciben la oxigenación desde el punto de vista venular o venoso. Entonces, si yo tengo congestión venosa, daño rápidamente el riñón. Entonces, ni muy poco ni muy mucho. Evitar nefrotóxicos, lo que conversamos. La exposición muchas veces es inevitable y las cosas que necesitamos para poder salvar al paciente muchas veces van a ser nefrotóxicos. Ejemplo claro, los antibióticos. Contribuyen como entre un 14 o un 26% de la AQI de los pacientes hospitalizados y el riñón es especialmente sensible a los tóxicos porque recibe el 20 al 25% del gasto cardíaco. Entonces, la cantidad de sangre que se filtra a diario en el riñón son como 180 litros. Entonces, está expuesto constantemente y llega harta carga de todo lo que nosotros tenemos en el componente sanguíneo, llega a los riñones. Y además los riñones tienen la particularidad de que el segmento, sobre todo tubular proximal, puede captar mucho de estos drogas vasoactivos, acumularlo en las células, tanto por vía tubular como también por los capilares peritubulares. Entonces es muy sensible al daño por tóxicos. Los mecanismos de daño son varios, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, les voy a dejar una imagen de qué son los mecanismos de daño de algunos antibióticos, cuáles son los fármacos que nosotros deberíamos ya empezar a reducir dosis o estar atentos al mirar. No lo vamos a nombrar porque si no se va a hacer muy largo esto y se me van a aburrir. Hay otro fantasma dando vuelta que siempre, a lo mejor ustedes lo han escuchado, que es el denominado test de estrés de furosemida. ¿En qué consiste el test de estrés de furosemida? Es una prueba de función tubular. ¿En qué hago? Yo someto a dosis altas de furosemida a ese túbulo para ver si tengo o no respuesta. Si tengo respuesta positiva significa que el túbulo está sano. Entonces esta AQI Cadigo 2, que está orinando poco, a lo mejor si yo le doy dosis adecuadas de diuréticos voy a lograr que orine, que expulse todo y me voy a evitar la terapia de reemplazo renal. Ahora, lo importante es que se hace de forma protocolizada, con dosis altas, 1 miligramo, 1,5 miligramos por kilo y se evalúa la respuesta a 2 horas. Aquí Chaula, que fue el que la creó con este valor pronóstico, describió que los 200 ml daban un área bajo la curva que era bastante buena. Y si en 2 horas tengo menos de 200 ml post-test de estrés con furosemida, lo más probable es que ese paciente no va a andar y que va a requerir probablemente, o que va a progresar en la enfermedad renal y que pueda que requiera diálisis. Lo importante es asegurarse que yo tengo un paciente al menos normovolémico o hipervolémico y no usarlo en un paciente hipovolémico, porque uno nos va a dar un falso positivo y ahí a ese paciente sí yo lo voy a dañar con la furosemida. Este es lo mismo que reprodujo en forma más local un autor brasileño, pero usó como corte los 300 ml, más o menos con la misma sensibilidad y especificidad. Y por último, voy a hablarle un poco de las terapias de reemplazo renal, que en realidad no sé si es el objetivo de esta presentación, pero tomar idea más o menos de qué son las cosas que nosotros, los nefrólogos, se nos pasan por la cabeza cuando tenemos la duda si indicar o no una terapia de reemplazo renal y cuando la indicamos, en qué cosas tenemos que fijarnos. Una de las principales preguntas, ¿cuándo iniciar? ¿Qué modalidad elijo de todas las que yo tengo disponibles? ¿Qué dosis le doy? A veces a ustedes les puede resultar extraño el término de dosis, pero sí, la terapia de reemplazo renal tiene dosis. ¿Y cuándo termino la terapia? De las modalidades que ustedes y que tenemos disponibles en este centro, generalmente son los que están disponibles en todo el mundo. Tenemos posibilidad de terapias renales de reemplazo renal continuas,
modalidad intermitente, que es como la diálisis clásica, cuando llega su enfermerita ahí de nefrocare con su maquinita y dializa al paciente 4 horas y después se va a la casa. Las SLED, que son diálisis de baja eficiencia pero sostenida en el tiempo, o PIRT, que nosotros también llamamos, que es como, por así decirlo, el término intermedio entre una continua y una diálisis convencional. Y también está la posibilidad en agudo de hacer peritoneodiálisis. Quizás aquí cuando se vaya formando el equipo o vaya creciendo más, a lo mejor en algún momento vamos a poder utilizar de agudo a algunos pacientes. Es un tema que quedará pendiente. Cuando se trata de ver qué es mejor, porque todos dicen paciente grave en uso continua, y se han hecho estudios viendo terapias intermitentes, terapias extendidas en el tiempo de baja eficiencia y terapias continuas, en realidad cuando uno busca outcomes duros como mortalidad, no ha habido beneficio de una sobre otra. Lo malo es que es difícil hacer un estudio randomizado con terapias continuas porque uno ve las máquinas. Entonces uno sabe qué paciente está con qué terapia y todo, y probablemente nunca vamos a tener un estudio bien hecho, y lo más probable es que sí las terapias de reemplazo renal continuo tienen a lo mejor mejores resultados, o por lo menos son más llevaderas para el paciente en UCI que las intermitentes. En lo que sí se ha visto que hay daño con terapias intermitentes en el neurocrítico. Ahí sí que se ha visto que efectivamente pueden ocurrir episodios de aumento de la presión intracraniana muy importantes y trastornos también de la osmolaridad que pueden producir edema cerebral, que es lo que estamos tratando de evitar en estos pacientes. ¿Cuándo iniciar? Hay una serie de trabajos que son muy famosos para nosotros en el mundo de la nefrología, el ELAIN, AKIKI, IDEAL, STAR-AKI, AKIKI2, FST, que en general la tendencia es no muy precoz, pero tampoco muy tardía. Llegar con criterios ya de gravedad absoluta, que fueron los primeros que les nombré, ya con acidosis, pH 6,8, potasio de 8, obviamente va a tener más riesgo de morir el paciente a que si empieza un poco antes. De estos estudios, el EAN fue el único que mostró que entrar un poco antes podía ser mejor o más beneficioso, pero es un grupo muy seleccionado de pacientes, son pacientes cardiooperados, y en ese setting, asociado por ejemplo a biomarcadores, se ha visto a lo mejor entrar un poco precoz, sobre todo por la sobrecarga de fluidos, puede ser beneficioso, pero en el resto de los pacientes, sépticos y todo, de momento, entrar muy precoz de hecho ha aumentado la mortalidad y disminuye la posibilidad de recuperación renal a largo plazo. Dosis, esto ya es un tema para nosotros, pero efectivamente lo importante de tener en claro es que si sirven las altas dosis versus las dosis estandarizadas normales, porque existe mucho de inmunomodulación o el conocimiento de nuestros amigos los intensivistas que dicen, no, conéctamelo a la diálisis para sacarle citoquina. Y en verdad, cuando uno ve los estudios fuertes que han hecho HFAP o pulsos con dosis altas, mayor de 70 ml por kilo, en realidad en mortalidad tampoco se ha visto que tengan outcomes duros. Y otra cosa que ocurre mucho, que esto quizás le puede tocar a todos, es la ultrafiltración. ¿Cuánto es seguro sacarle de agua al paciente mientras yo lo estoy dializando? Y obviamente el contexto del paciente crónico es distinto al contexto del paciente agudo, y todos los pacientes agudos son distintos. Pero generalmente los pacientes críticos, sobre todo los pacientes sépticos, se ha visto que sacar entre 1 ml por kilo por hora a 1,75 es como el margen de seguridad. Más que eso, se ha visto que hay más daño. Si yo tengo un síndrome cardiorrenal con 20 litros encima, probablemente yo le voy a poder sacar más y no va a pasar nada. Pero el paciente séptico que está ahí con droga vasoactiva, apenas tolerando la diálisis, no es buena idea sacarle tan rápido. ¿Qué pasa después de un episodio de insuficiencia renal aguda? El riesgo de progresión de enfermedad renal crónica aumenta 8,8 veces comparado, por ejemplo, a un individuo normal de su misma edad, y de llegar a enfermedad renal terminal al menos 3 veces. La principal causa de muerte post-AKI es cardiovascular, y esto es muy importante. Hay un 58% de incremento del riesgo de falla cardíaca, 40% de incremento de infarto agudo del miocardio, 15% mayor de riesgo de ACV, y se ha visto que muchos pacientes, incluso que hacen estas AKI subclínicas, alrededor de 2 años posteriores a esto, pueden desarrollar hipertensión arterial. Entonces, ojo con el corazón después del riñón. También se ha visto y hay asociaciones, que obviamente es difícil
atribuirles causalidad, pero sí al menos relación en los trabajos que son observacionales, que hay un aumento de riesgo relativo de cáncer de 6 a 8 veces si yo lo comparo con la población general. Y los cánceres más comunes son hematológicos o genitourinarios. Así que también ojo con eso, sobre todo los pacientes que ya han sido operados de cáncer renales con nefrectomías parciales, si post-nefrectomía tienen más riesgo de recidiva local. Y lo que también se ha visto, que no siempre he evaluado, es el franco deterioro de la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes. En los episodios más graves, sabemos que al menos el 20 al 40% de los individuos presentan disminución de al menos una de sus capacidades de la actividad de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, a veces cuando ponemos a terapia a pacientes de 85 años, que ya vienen con algún grado de fragilidad y dependencia, lo más probable es que posterior a eso salgan peor. Y este dato también es duro, pero se ha visto que entre un 30 y 60% de los sobrevivientes pueden volver a trabajar. Los otros ni siquiera pueden volver a hacer eso. Por último, y como mensajes para la casa, la AKI es un diagnóstico sindromático. Actualmente está basado en criterios que son funcionales, que incluye un número heterogéneo de patologías, por lo cual el comportamiento de cada uno de ellos va a ser distinto. Hay un continuo entre enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Por sí solo, la AKI representa mayor riesgo de mortalidad, de riesgo cardiovascular y probablemente también de cáncer. Se debe realizar hincapié en reconocer sus factores de riesgo y en prevenirla, si esto es lo más importante. Una vez presente, siempre se debe buscar una causa que sea corregible. Y de momento no existe ningún tratamiento específico y las terapias de soporte representan altos costos en salud pública. Eso es lo que les tenía que contar de aquí. Así que muchas gracias por su atención.